El sol de Michoacán, ese mismo sol que antes besaba los aguacates y doraba la tierra fértil, ahora se reflejaba con un brillo macabro sobre la escena. 15 cuerpos, dispersos entre el polvo y los matorrales secos, marcaban la conclusión de una cacería implacable que había sacudido los cimientos de un pueblo acostumbrado al horror, pero jamás a esta escala. Los forenses y las autoridades locales, con sus uniformes raídos y sus rostros curtidos por el escepticismo, se movían con una lentitud casi ritual, como si el aire pesado les impidiera la prisa. El hedor metálico de la sangre y el sudor se mezclaba con el aroma a tierra quemada, un perfume familiar en estas latitudes donde la muerte era una vecina constante y la vida, una apuesta diaria. La noticia corrió como pólvora, no por la cantidad de muertos, sino por la identidad de las víctimas y sobre todo, por el misterio de quién había sido capaz de tal hazaña. No era un ajuste de cuentas entre cárteles rivales, no era una pugna por rutas o territorio. La historia era mucho más profunda, tejida con los hilos de la humillación y el honor pisoteado. Los murmullos en el rancho hablaban de una masacre que desafiaba toda lógica conocida, una que no encajaba en los esquemas preestablecidos de la violencia organizada que ahogaba la región. El sol michoacano, ese astro inclemente que antes se posaba con la mansedumbre de un padre sobre los campos de aguacate, ahora bañaba con una luz cruda la desoladora escena. 15 cuerpos, dispersos como muñecos rotos entre la maleza seca y el polvo de un camino rural, marcaban el punto final de una cacería que había durado 72 horas, 3 días y 3 noches de un terror quirúrgico. No era el rastro habitual de una refriega entre bandas rivales. La precisión y la hazaña con la que cada vida había sido arrebatada sugerían una voluntad inquebrantable, una determinación que trascendía la mera disputa territorial. Los agentes de la fiscalía, con sus miradas endurecidas por años de atestiguar la barbarie, apenas podían ocultar el asombro. El hedor metálico de la sangre fresca y coagulada se mezclaba con el aroma a tierra quemada y a la desesperanza que se respiraba en cada rincón de este pueblo, donde la muerte era una sombra constante. La radio y los corrillos del pueblo, más rápidos que cualquier boletín oficial, ya desgranaban los detalles. No se trataba de un ajuste de cuentas por drogas o rutas, ni de la habitual lucha por el control del territorio que asolaba la región. Esto era distinto, profundamente personal, una afrenta que había traspasado límites invisibles, incluso en un mundo donde la vida valía poco. Los murmullos, susurros cargados de miedo y una extraña admiración, hablaban de una boda, de la humillación de una familia y de un código no escrito que había sido pisoteado con desdén. La magnitud de la venganza, 15 vidas por un acto que, en la superficie, parecía menor, desafiaba la lógica fría de la violencia organizada. Era una promesa velada de que la historia detrás de tanta sangre era mucho más retorcida, más visceral, que cualquier conflicto que los cárteles pudieran engendrar. En Michoacán, la ley es a menudo una ficción, una broma cruel que se desvanece ante el poder de los cárteles. La policía local, con sus uniformes raídos y sus patrullas abolladas, o está comprada o simplemente superada, incapaz de ofrecer protección real. La impunidad es la norma, un manto pesado que cubre cada rincón de estas tierras rurales, donde la justicia se dicta con el calibre de las armas y la ley del más fuerte. El aire, denso y cargado, lleva el persistente olor a tierra seca y a quemado, un recordatorio constante de la violencia latente que aguarda bajo la superficie. Las farolas parpadeantes, apenas iluminando las calles polvorientas al anochecer, solo sirven para acentuar la sensación de abandono, de que aquí, cada hombre y cada mujer, está solo frente a la barbarie. Pero en medio de esta desolación, de esta escena de horror que se desplegaba bajo el ojo indiferente del cielo, la figura que se alzaba como el ejecutor de tal masacre era, para muchos, el menos probable. No era un sicario forjado en 1000 batallas, ni un capo sediento de sangre. Detrás de los 15 cuerpos y la venganza metódica, se vislumbraba la sombra de un hombre, Pedro Cruz, un patriarca de 58 años, conocido en el rancho por la rectitud de su palabra y la dureza de sus manos labradas por la tierra. Un agricultor de aguacates,
Un hombre de bien, cuya vida transcurría entre surcos y cosechas, y cuyo único Dios era su familia. La idea de que él pudiera ser el artífice de tanta muerte era un contraste que prometía una historia de dolor profundo, de límites traspasados y de una transformación inimaginable. Pedro Cruz, a sus 58 años, era un hombre forjado por el sol inclemente y la tierra generosa de Michoacán. Sus manos, nudosas y gruesas, contaban historias de arduas jornadas entre los surcos de aguacates, donde cada fruto era un testamento de su esfuerzo y dedicación. Cada amanecer, el aroma del café recién molido se mezclaba con el rocío matutino, mientras observaba el sol asomarse tímidamente por la sierra, prometiendo otro día de labor incesante. Su vida era un ciclo perpetuo de siembra, cuidado y cosecha, una danza ancestral con la naturaleza que le había enseñado el valor de la paciencia y la perseverancia. En el rancho, su figura imponente inspiraba respeto, un patriarca cuya palabra era tan sólida como la encina más vieja del monte, y su moral tan clara como el agua de manantial. Como pilar inquebrantable de la familia Cruz, su mayor orgullo no radicaba en las hectáreas cultivadas, sino en la unidad y el honor de los suyos. Bajo el techo de lámina de su humilde hogar, sus decisiones eran la brújula que guiaba a hijos y nietos, siempre orientadas hacia el bienestar común y la preservación de su legado. Él les inculcaba la ética del trabajo honesto, la importancia de la palabra dada y la inquebrantable dignidad de mantener la frente en alto, sin deberle nada a nadie más que a su propio sudor. En un mundo donde los valores se desdibujaban con la velocidad del viento en la cañaveral, don Pedro era un faro de rectitud, un ancla firme en la tormenta social que azotaba la región, buscando siempre la paz y la prosperidad para su estirpe. El calor pegajoso del mediodía caía a plomo sobre las huertas, haciendo vibrar el aire sobre las hojas verdes de los aguacateros. Pedro, con la camisa empapada en sudor y el sombrero calado hasta las cejas, se movía entre los árboles con una destreza aprendida a lo largo de décadas. El penetrante olor a aguacate maduro, a tierra húmeda y a hojas secas, llenaba sus pulmones, una fragancia que para él significaba vida, sustento. El zumbido constante de los insectos y el canto intermitente de alguna chicharra formaban la sinfonía natural de su jornada, una melodía que contrastaba con el estruendo lejano de la violencia que cada vez se acercaba más. Esta era su paz, su santuario personal, un refugio frágil en un estado que hervía bajo la superficie, al borde de la ebullición. Sin embargo, los límites de su parcela no eran una barrera contra la realidad implacable de Michoacán, una tierra donde la sombra de los cárteles se extendía como una plaga silenciosa y voraz. La ley, para la gente sencilla y trabajadora como Pedro, era una quimera lejana, una promesa vacía que se desvanecía entre los caminos de terracería y las veredas polvorientas. Las noticias de extorsiones brutales, desapariciones forzadas y confrontaciones armadas eran el pan de cada día, susurros cargados de miedo que viajaban más rápido que cualquier boletín oficial. La esperanza de una justicia real se había marchitado hace mucho tiempo, reemplazada por un temor silencioso que se instalaba en el alma de cada habitante. Una resignación amarga ante lo inevitable. La policía local, con sus patrullas abolladas y uniformes deshilachados, era más una figura decorativa que una fuerza de protección, a menudo comprada o simplemente superada por el poderío criminal. Las denuncias de los ciudadanos caían en oídos sordos, o lo que era peor, se convertían en una sentencia de muerte para el denunciante y su familia. Buscar ayuda en las autoridades era, paradójicamente, invitar al lobo a la puerta de casa, una decisión que rara vez traía consuelo, solo más peligro. Los agentes, con sus miradas cansadas y sus gestos de impotencia, ofrecían excusas o advertencias veladas, dejando claro que el verdadero poder residía en otro lado, en las sombras de las camionetas polarizadas que patrullaban las noches sin ley. Se estimaba que la tasa de impunidad en Michoacán superaba el 95% para crímenes graves. El aire, pesado y denso, cargaba el persistente olor a tierra seca y a quemado, un aroma que se había vuelto sinónimo de la violencia latente, de la amenaza constante que acechaba en cada esquina. Al caer la noche,
Las farolas parpadeantes apenas rasgaban la oscuridad de las calles polvorientas y sin asfaltar, acentuando una sensación de abandono profundo, de que en este rincón olvidado del mundo, cada familia estaba sola frente a la barbarie. El ulular melancólico de los perros en la distancia era a menudo interrumpido por el rugido ominoso de motores que no prometían nada bueno, un presagio recurrente que erizaba la piel y auguraba problemas. En ese ecosistema de miedo, impunidad y olvido institucional, se movía el alacrán, una figura casi mítica de crueldad y poder desmedido. No era solo un hombre, sino el brazo ejecutor del cártel dominante en la región, el que dictaba las reglas no escritas que regían la vida y la muerte en cada rancho y cada pueblo. Su apodo, un susurro que helaba la sangre, era una advertencia silenciosa que se extendía de boca en boca, desde los campos de agave hasta los mercados bulliciosos. Operaba con una impunidad que desafiaba cualquier intento de resistencia, dejando a su paso un rastro de terror palpable que se extendía desde las rancherías más apartadas hasta el corazón mismo del pueblo. Con una red de informantes que abarcaba cada rincón, cada ojo y cada oído, el alacrán sabía quién venía, quién se iba, quién prosperaba y, sobre todo, quién osaba siquiera pensar en desafiarlo. La extorsión era su negocio principal, la gasolina que alimentaba su poder y su crueldad. Los comerciantes, los agricultores, los pequeños empresarios, todos pagaban su cuota de miedo, su derecho de piso, para poder trabajar en paz, una paz precaria y costosa. Aquellos que se negaban, simplemente desaparecían sin dejar rastro. Sus historias convertidas en leyendas urbanas que infundían más terror entre los habitantes, cimentando su estatus de intocable. La vida de Pedro, tejida con la honestidad brutal del campo y la dignidad inquebrantable del trabajo manual, era un contraste flagrante con la sombra ominosa de el alacrán. Mientras el patriarca sembraba vida, cultivaba sustento y protegía a su familia con amor, el otro cosechaba miedo, desolación y muerte. Don Pedro, con su moral inquebrantable, vivía en una burbuja de aparente paz, una fortaleza levantada con esfuerzo para proteger a los suyos de la toxicidad que corrompía el exterior. Pero esa burbuja era frágil, cada vez más delgada, con la presencia del cártel respirando en el cuello de la comunidad, esperando el momento preciso para irrumpir y devorar todo a su paso. La nieta de don Pedro, Lucía, era la encarnación misma de esa inocencia que aún florecía en su familia, la esperanza más pura que se atrevían a albergar en medio de la adversidad. Su boda se acercaba, un evento que prometía ser un bálsamo de alegría y celebración en la aridez de sus vidas cotidianas, una pausa en la constante batalla por la supervivencia. Pedro la veía reír, con sus ojos llenos de sueños y planes para el futuro, y sentía el peso inmenso de la responsabilidad de proteger esa chispa de vida. Ella era el futuro, la continuación de su estirpe, y la idea de que algo o alguien pudiera dañarla era un pensamiento insoportable, una afrenta directa a todo lo que él representaba y defendía. Los preparativos de la boda de Lucía llenaban la casa de un bullicio inusual, de risas contagiosas y de la esperanza renovada de tiempos mejores. Las mujeres tejían adornos coloridos. Los hombres preparaban el terreno para La noche comenzó con un clamor inusual, una explosión de alegría que rara vez se permitían. Bajo un cielo salpicado de estrellas tímidas, el rancho de los Cruz vibraba con la música estridente de un mariachi local, cuyas trompetas y guitarras ahogaban por un momento el murmullo constante del miedo. El aroma a carnitas recién hechas, tamales de mole y ponche de frutas se mezclaba con el dulzor de las gardenias, creando una atmósfera embriagadora de celebración. Lucía, con su vestido blanco de encaje sencillo pero hermoso, irradiaba una felicidad que contagiaba a todos. Sus ojos brillaban más que las guirnaldas de papel picado que adornaban el patio. Don Pedro, con su mejor camisa planchada y el sombrero a un lado, la observaba con el pecho henchido de un orgullo que pocas veces se permitía mostrar, sabiendo que este día era un oasis de paz, que su familia se había ganado a pulso tras años de esfuerzo. Pero la alegría, en Michoacán, a menudo era un lujo efímero, una vela encendida en medio de una tormenta.
El ulular del viento en los árboles fue bruscamente interrumpido por el chirrido de unas camionetas sin luces que irrumpieron en el camino de terracería, levantando una polvareda que cubrió la luna. El estruendo de los motores y el repentino silencio del mariachi fueron los primeros presagios. Luego, el golpe seco de las puertas al abrirse, el reflejo frío del metal bajo la escasa luz de los focos y las voces ásperas que gritaron órdenes. El aire se congeló. El aroma a comida festiva fue reemplazado por el hedor metálico del miedo y la pólvora. Los gritos de pánico se mezclaron con el sonido de cristales rotos y el llanto de los niños, mientras la celebración se transformaba, en un instante, en un escenario de pesadilla. Hombres con pasamontañas y armas largas, los sicarios de El Alacrán, se movieron con una eficiencia brutal, destrozando todo a su paso. Las mesas de regalos fueron volcadas, los sobres con el dinero, fruto de meses de ahorro, y el cariño de los invitados, arrancados de las manos de los parientes. No había piedad, solo una fría determinación por humillar y saquear. Los golpes y empujones a los hombres que intentaron resistir, las risas crueles ante el miedo de las mujeres, todo era parte de un espectáculo de poder, una demostración de quién realmente mandaba en esa tierra olvidada. El honor familiar, ese pilar invisible que don Pedro había cultivado con tanto esmero, era pisoteado sin miramientos, reducido a escombros bajo las botas sucias de la violencia impune. La música se había apagado, dejando solo el eco de la barbarie. Pero el colmo de la afrenta llegó cuando, entre el caos, dos de los pistoleros se abalanzaron sobre Lucía. Sus ojos, antes llenos de alegría, ahora reflejaban un terror paralizante mientras intentaban arrastrarla hacia una de las camionetas. Su vestido blanco, símbolo de pureza y esperanza, se desgarraba con cada tirón, manchándose con el polvo y las lágrimas. Don Pedro, inmovilizado por el shock y la desesperación, sintió cómo el corazón se le encogía en el pecho, un dolor más agudo que cualquier machetazo. Ver a su nieta, la luz de su vida, a punto de ser arrebatada, violó cada fibra de su ser, cada código de honor y protección familiar que había jurado defender. Fue el detonante final, el punto sin retorno que encendió una chispa de furia helada en el alma del viejo agricultor, transformando su dolor en una sed inextinguible de justicia. A la mañana siguiente, el rancho era un campo de batalla silente, un monumento al horror. Los restos de la fiesta, los muebles rotos, los platos desparramados, todo hablaba de la pesadilla vivida. El aire seguía cargado con el hedor a miedo, ahora mezclado con el olor a desesperanza. Pedro, con el alma hecha trizas, no podía quedarse de brazos cruzados. A pesar de la sabiduría popular que dictaba el silencio, su primer instinto, forjado en una vida de rectitud, fue buscar la justicia formal. Con la poca fe que le quedaba en las instituciones, se dirigió a la comandancia de la policía local, con la esperanza de que, por una vez, la ley se pusiera del lado de los inocentes. La idea de que el Estado, en teoría garante de la paz, pudiera ofrecer algún tipo de consuelo o protección, era una brizna de esperanza a la que se aferraba con uñas y dientes. La pequeña estación de policía, con sus paredes descascaradas y el escudo nacional descolorido, parecía más un almacén abandonado que un bastión de la ley. Un par de agentes, con uniformes raídos y miradas cansadas que ya lo habían visto todo, escucharon a Pedro con una indiferencia pasmosa. Sus gestos eran mecánicos, sus respuestas evasivas. «Don Pedro, usted sabe cómo está la cosa por aquí. No es bueno meterse en problemas», le dijo uno de ellos, con una voz monótona que no prometía ayuda, sino más bien una velada advertencia. La denuncia, si la hacían, sería solo un papel más en una pila de expedientes olvidados, un rastro que el cartel podría seguir fácilmente. La tasa de impunidad en Michoacán para este tipo de crímenes superaba el 95%, una cifra que se sentía palpable en el aire viciado de aquella oficina, donde la justicia era un concepto ajeno. No conforme con la respuesta policial, Pedro buscó al comisariado ejidal, la autoridad tradicional del pueblo, un hombre que en otros tiempos había servido de mediador y protector. Pero la sombra de El Alacrán era larga y alcanzaba hasta los rincones más respetados de la comunidad.
El comisariado, con el rostro marcado por la preocupación y el miedo, le aconsejó cautela, casi súplica. Don Pedro, por el bien de su familia, olvide esto. El alacrán tiene ojos y oídos por todas partes. Si usted denuncia, no solo no habrá justicia, sino que vendrán por los suyos. Sus palabras, aunque bien intencionadas, fueron un puñal en el corazón de Pedro, confirmando la cruda realidad. El Estado no solo había fallado en protegerlos, sino que les aconsejaba resignarse a la barbarie. La ley del más fuerte era la única que regía, y el miedo, el único idioma universal. En aquel momento, bajo el sol implacable de Michoacán que había sido testigo de tantas injusticias, don Pedro sintió que algo se rompía dentro de él. Un último resquicio de fe en el orden establecido. La impotencia se transformó en una fría determinación, una resolución inquebrantable. Las advertencias veladas de la policía y el comisariado no eran un consejo, sino una sentencia. La justicia no llegaba a lugares como el suyo, donde el cartel era la única autoridad y la impunidad, el pan de cada día. Miró sus manos, las mismas que habían sembrado vida en la tierra, y comprendió que ahora debían empuñar otra clase de herramienta. La única forma de proteger a su estirpe y restaurar su dignidad era eliminar la fuente de su dolor, cueste lo que cueste. La venganza, fría y calculada, se convirtió en el único recurso, una promesa silenciosa que resonaría en el aire. Pedro Cruz, con el sol de Michoacán quemándole la nuca y el alma hecha jirones por la impotencia, se retiró a la soledad de su jacal. El aroma a tierra mojada y a leña quemada que solía ser su consuelo, ahora le parecía un sarcasmo cruel. Aquellas manos, nudosas y curtidas por décadas de labrar aguacates, de acariciar la tierra fértil y de proteger a los suyos, ahora temblaban con una furia contenida, con la promesa de una violencia que nunca creyó posible. La imagen de Lucía, su nieta, siendo arrastrada por los sicarios, se repetía en su mente como una herida abierta, un eco doloroso que le gritaba que la paz, la legalidad, eran fantasmas en este infierno. La decisión, ya tomada en lo más profundo de su ser, pesaba más que cualquier cosecha, más que cualquier pena de prisión. Era el camino del honor o la muerte, la única senda que le quedaba para salvaguardar el legado de los Cruz. Había dejado de ser Pedro, el agricultor, para transformarse en el guardián, el ejecutor de una justicia ancestral, un hombre dispuesto a todo. La noche siguiente, bajo un cielo sin luna que presagiaba tormenta, Pedro convocó a sus hijos mayores, 3 varones fuertes, y a 2 primos de confianza. Eran hombres de campo como él, con el mismo barro en las botas y la misma lealtad inquebrantable en el corazón. Acostumbrados al trabajo duro y a la escasez, el silencio en la humilde sala era denso, solo roto por el crujido de la leña en el fogón y el distante ladrido de un perro. Sus rostros, curtidos por el sol y la preocupación, reflejaban la misma mezcla de dolor y rabia que consumía a Pedro, sabiendo que la afrenta los alcanzaba a todos. No hubo necesidad de palabras floridas. La historia de la boda, de la humillación y de la falla del sistema ya se había grabado a fuego en el alma de cada uno. La mirada de Pedro, antes suave y paternal, ahora contenía una dureza de acero, una convicción que no admitía réplicas. Nosotros haremos lo que la ley no pudo, sentenció, su voz grave resonando con la autoridad de un patriarca que había cruzado el umbral de la desesperación, sin mirar atrás. La respuesta no fue un debate, sino una reafirmación silenciosa de lealtad. Uno a uno, sus hijos y primos asintieron, sus ojos reflejando la misma resolución fría de Pedro. Sabían el riesgo, la sentencia de muerte que implicaba desafiar a el alacrán y al cártel, pero el honor de la familia valía más que sus propias vidas. Era un pacto de sangre, sellado no con juramentos grandilocuentes, sino con la quietud de hombres acostumbrados a la acción más que a la palabra. Las manos que antes habían labrado la tierra, cosechado los frutos y reparado las herramientas, ahora estaban listas para empuñar otra clase de implementos, para sembrar una cosecha de justicia. El miedo no había desaparecido, pero se había transformado en una energía contenida,
Una determinación colectiva que forjaría a este comando familiar en una unidad inquebrantable, lista para enfrentar lo que fuera necesario. El siguiente paso fue reunir el arsenal. En un lugar como Michoacán, donde la ley era una sugerencia y la autodefensa una necesidad, las armas no eran difíciles de encontrar, aunque sí de obtener sin llamar la atención. De los rincones más ocultos de sus casas y ranchos, sacaron viejas escopetas calibre 12, reliquias oxidadas de generaciones pasadas, usadas para la caza menor y la protección de los cultivos. También aparecieron pistolas, 38, con el pavón desgastado y los cañones que habían visto demasiadas lunas. Los machetes, afilados con esmero para el trabajo en el campo, adquirieron un brillo siniestro bajo la luz de las velas, pero sabían que eso no sería suficiente contra el armamento pesado del cártel. Con una red de contactos discretos en el mercado negro local, lograron adquirir, a un precio exorbitante y con un riesgo enorme, un par de fusiles de asalto AK-47, armas forjadas para la guerra, que contrastaban brutalmente con sus manos de labriegos. Con las herramientas de su nueva profesión en mano, Pedro y su gente iniciaron el meticuloso trabajo de inteligencia. Con la paciencia de los cazadores y el conocimiento íntimo del terreno, comenzaron a mapear los movimientos de los sicarios de El Alacrán. Durante días, se mimetizaron con el paisaje, ocultos entre la maleza seca, detrás de las rocas y en los recovecos de los senderos polvorientos. Observaron sus puntos de reunión habituales, la cantina del pueblo, una bodega abandonada en las afueras, y los cruces de caminos donde solían detenerse a extorsionar. Anotaron horarios, contaron hombres, identificaron vehículos. Las manos que antes calculaban la siembra y la cosecha, ahora trazaban rutas de patrulla y puntos ciegos, cada detalle una pieza crucial en el complejo engranaje de su venganza. No dejaban nada al azar, transformando el miedo en una frialdad metódica. El rancho de Pedro se convirtió en un centro de operaciones improvisado, un cuartel general donde la estrategia militar se mezclaba con el aroma a café y a tortilla recién hecha. Sobre un mapa rudimentario del pueblo y sus alrededores, dibujado a mano sobre un trozo de cartón, marcaban con piedras y palitos las ubicaciones de los sicarios, sus rutas de patrulla y los posibles puntos de emboscada. Identificaron los turnos de guardia, los momentos de mayor vulnerabilidad, los caminos de acceso y de escape. La mente de Pedro, aguda y acostumbrada a la estrategia de la agricultura, ahora se aplicaba a la logística de la guerra. Cada uno de sus hijos aportaba su conocimiento del terreno, sus observaciones sobre los hábitos de los criminales, construyendo un rompecabezas de información vital. La impunidad con la que operaba el cártel los había hecho descuidados, y esa negligencia sería su perdición. El plan tomó forma, sencillo en su brutalidad, efectivo en su ejecución. La primera fase consistiría en bloquear las principales salidas del pueblo, trampas silenciosas tendidas en la oscuridad. Utilizarían troncos de árboles derribados y vehículos viejos que habían estado abandonados durante años, movidos bajo el manto de la noche, para cerrar los caminos de terracería que conectaban el rancho con la carretera principal. El objetivo era claro: impedir que los sicarios pudieran escapar una vez que la operación comenzara, acorralándolos en su propio territorio, en el laberinto de calles polvorientas que conocían tan bien. Sería una cacería, no una batalla abierta, y el conocimiento del terreno por parte de los Cruz sería su mayor arma. La precisión de un cirujano se unía a la crueldad de un depredador, una combinación letal. La segunda fase implicaba una serie de emboscadas coordinadas. Divididos en pequeños grupos, cada uno liderado por uno de sus hijos o primos, se apostarían en puntos estratégicos que habían identificado durante el reconocimiento. El silencio sería su aliado, la sorpresa, su ventaja. Atacarían cuando los sicarios estuvieran más vulnerables, en sus rondas de patrulla más solitarias, durante sus descansos en la cantina o mientras se dirigían a sus puntos de extorsión. No habría confrontaciones frontales. La familia Cruz no era un ejército, sino un comando de venganza, sigiloso y letal. Las viejas escopetas y los fusiles de asalto, antes herramientas de protección y caza,
ahora se convertirían en instrumentos de una justicia despiadada. La frialdad de Pedro se había extendido a todos, una disciplina férrea que prometía eficiencia macabra. Más allá de la eliminación física, Pedro entendía el poder del terror psicológico. La venganza de los Cruz no solo debía ser efectiva, sino también dejar un mensaje inequívoco. Después de cada ejecución, se acordó dejar una marca distintiva, una pequeña cruz tallada con la punta de un machete en la piel de la víctima o en un objeto cercano, como una pared o un árbol. Este sello silencioso no era solo una firma, sino una advertencia helada, un eco para los que quedaran, un recordatorio de que la afrenta no sería olvidada y que la familia Cruz no toleraría más humillaciones. Era una declaración de guerra personal, una forma de grabarle al cártel la lección de que no se debía subestimar la furia de un padre desesperado que había perdido todo, dejando claro que el precio por tocar a los suyos sería pagado con sangre y terror. Las manos de Pedro, que durante casi 60 años habían sido sinónimo de vida, de cultivar la tierra y de construir un hogar, ahora se transformaban. Ya no eran las manos del agricultor que sembraba aguacates, ni las del patriarca que acariciaba la cabeza de sus nietos. Ahora eran las manos de un estratega, de un ejecutor, capaces de desarmar y limpiar un fusil con la misma destreza con la que antes ajustaba un arado. La suavidad de la piel curtida dio paso a una dureza pétrea, y la delicadeza para manejar la semilla se reemplazó por la precisión al cargar un cartucho. La transformación no era solo externa. Su mirada, sus gestos, todo en él irradiaba una calma aterradora, la serenidad de quien ha aceptado su nuevo y sombrío propósito. El hombre de bien se había ido, y en su lugar había surgido un guerrero implacable. La noche antes de que el plan se pusiera en marcha, el rancho de los Cruz estaba en un silencio sepulcral, distinto al habitual. No era la paz del campo, sino la quietud tensa que precede a una tormenta, el aliento contenido antes de un acto irreversible. Los hombres revisaban sus armas una última vez, el metal frío bajo sus dedos, el olor a pólvora y aceite mezclándose con el aire húmedo de la madrugada. Cada uno sabía lo que estaba en juego, no solo sus vidas, sino el honor de su linaje, la memoria de Lucía y el futuro de los que quedaban. No había vuelta atrás. La balanza de la justicia había sido inclinada por la impunidad del cártel, y ahora solo la sangre podría reequilibrarla. Pedro los observaba, su rostro una máscara de determinación, sabiendo que el precio sería alto, pero la dignidad innegociable. La noche se cernía sobre Michoacán como un manto de terciopelo, denso y sin estrellas, un lienzo perfecto para la brutal danza que estaba a punto de comenzar. El aire, pesado con el aroma a tierra húmeda y el dulzor lejano de la caña quemada, vibraba con una tensión casi palpable. Pedro Cruz, con el rostro cincelado por la determinación y la sombra de un sombrero calado hasta los ojos, aguardaba inmóvil entre la maleza espinosa, sus manos curtidas aferradas a la culata fría de una escopeta del calibre 12. A su lado, sus hijos y primos, siluetas apenas discernibles en la oscuridad, compartían la misma quietud tensa, el mismo aliento contenido. Habían bloqueado el camino principal con un viejo tractor y troncos, una trampa silenciosa que esperaba su presa. Los ladridos distantes de los perros y el ulular de un búho eran los únicos sonidos que rompían el presagio, mientras el primer vehículo de los sicarios se acercaba, sus faros rasgando la oscuridad como ojos de bestia. La venganza, fría y metódica, comenzaba a tejer su hilo. El motor traqueteante de la camioneta se detuvo abruptamente ante la barrera improvisada. Sus ocupantes, 3 sicarios armados, bajándose con una mezcla de fastidio y cautela. El alacrán les había advertido sobre los rumores de la familia Cruz, pero la arrogancia era su velo más espeso. Uno de ellos, un joven con el rostro surcado por cicatrices y una pistola al cinto, se adelantó para investigar, su linterna bailando nerviosamente en la penumbra. Fue entonces cuando la noche explotó. El primer disparo de escopeta de Pedro resonó como un trueno, impactando al sicario en el pecho con una fuerza devastadora. Sus cómplices, aún aturdidos por la sorpresa, apenas tuvieron tiempo de reaccionar.
El segundo, un hombre corpulento, cayó abatido por los certeros disparos de los hijos de Pedro, mientras el tercero, paralizado por el pánico, intentó huir hacia la maleza, pero fue interceptado por un primo con un machete reluciente. La emboscada había sido perfecta, sin dejar rastro de su presencia hasta el último momento. Con la adrenalina aún pulsando en sus venas, pero con una frialdad que helaba la sangre, Pedro se acercó a los cuerpos inertes, sus ojos escrutando cada detalle en la semioscuridad. No había rastro de piedad en su mirada, solo la implacable determinación de un hombre que había cruzado un umbral del que no había retorno. Sus manos, que antes habían acariciado la tierra, ahora empuñaban el machete con un propósito distinto. Con un movimiento seco y preciso, grabó una pequeña cruz en el antebrazo de cada sicario, un símbolo austero pero cargado de significado. No era una firma, sino una advertencia, un eco silencioso para los que aún vivían, un mensaje cifrado que solo el alacrán y los suyos entenderían. La familia Cruz no olvidaba, y su venganza se cobraría hasta la última gota de sangre derramada. El olor a pólvora y a sangre se mezclaba con el aroma a tierra húmeda, un sudario para los caídos. El amanecer trajo consigo un silencio ominoso, pero la familia Cruz no descansaba. La misma noche, con una eficiencia escalofriante, se movieron hacia su siguiente objetivo, la cantina El Oasis, un tugurio polvoriento en las afueras del pueblo donde los sicarios solían relajarse y beber tras sus rondas de extorsión. El aire, denso con el olor a cerveza rancia y tabaco barato, era un caldo de cultivo para la negligencia. Pedro sabía que la confianza excesiva de El Alacrán en su impunidad les había vuelto descuidados, y esa sería su perdición. Mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados y violetas, los hombres de Pedro se apostaron en los tejados y los callejones adyacentes, sus fusiles AK-47, antes herramientas de guerra ajenas a sus manos de labriegos, ahora se sentían casi una extensión de su voluntad. La calma antes de la tormenta era casi insoportable. Cada sombra, cada susurro del viento, una señal. A media mañana, 5 sicarios salieron de la cantina, sus risas ruidosas rompiendo la quietud matutina. Estaban ebrios y confiados, ajenos al destino que les aguardaba. Uno de ellos, conocido como El Chato, un hombre de voz áspera que había agredido a varios invitados en la boda, se jactaba de sus hazañas de la noche anterior. Fue en ese preciso instante cuando la ráfaga de un AK-47, disparada por el hijo mayor de Pedro desde el tejado, cegó la vida de El Chato al instante. La sorpresa fue absoluta. Los demás, despavoridos, intentaron buscar refugio, pero los disparos certeros de las escopetas de los Cruz los acorralaron. 2 cayeron en la calle polvorienta, sus cuerpos retorciéndose en un último espasmo. Los 2 restantes, con el terror grabado en sus ojos, fueron abatidos mientras intentaban alcanzar su vehículo. La plaza, antes llena de vida, se convirtió en un escenario de muerte. El silencio solo roto por el eco de los disparos. Las noticias de las muertes se propagaron como una plaga silenciosa, transformando la habitual arrogancia de los sicarios en un miedo palpable. Ya no se trataba de un ajuste de cuentas entre. Las noticias de las muertes se propagaron como una plaga silenciosa, transformando la habitual arrogancia de los sicarios en un miedo palpable. Ya no se trataba de un ajuste de cuentas entre bandas rivales, sino de algo más íntimo y aterrador. La cruz, tallada en los cuerpos, un sello macabro, se convirtió en el susurro que helaba la sangre en los corrillos del pueblo. El alacrán, acostumbrado a infundir terror, ahora sentía el aliento frío de la venganza en su propia nuca. Sus hombres, antes intocables, comenzaron a mirarse unos a otros con desconfianza. El miedo a la sombra de la familia Cruz se había instalado en sus corazones. La impunidad con la que operaban se desmoronaba ante la precisión brutal de un enemigo inesperado. El olor a miedo era tan denso como el de la pólvora. En las siguientes horas, la cacería continuó con una eficiencia metódica. Un grupo de sicarios que custodiaba un punto de extorsión en la carretera principal fue emboscado al anochecer. Sus camionetas incineradas y sus cuerpos, marcados, dejados como advertencia.
Otro, sorprendido en un rancho aislado donde solían torturar a sus víctimas, fue eliminado con la misma frialdad quirúrgica. La noche se llenó de ecos de disparos, de gritos ahogados y del chirrido de neumáticos al huir. Los pocos sicarios que lograron escapar lo hicieron con el terror grabado en sus pupilas, llevando consigo el mensaje de que la familia Cruz no perdonaba. El alacrán, con la voz temblorosa, ordenó a sus hombres restantes que se dispersaran. El pánico se había apoderado de sus filas. La justicia, a su manera, estaba siendo servida. El amanecer del tercer día reveló la magnitud de la masacre. 15 cuerpos, dispersos en distintos puntos del pueblo y sus alrededores, cada uno llevando la inconfundible cruz tallada en su piel o ropa. El aire, denso y cargado, se sentía más pesado que nunca, impregnado del olor a sangre, a pólvora y a la tierra revuelta. Los habitantes del pueblo, acostumbrados al horror, salieron de sus casas con una mezcla de miedo y una extraña admiración. Las calles polvorientas se llenaron de murmullos, de susurros que hablaban de una venganza que desafiaba toda lógica. La ley del más fuerte había sido desafiada por la furia de un hombre desesperado, y el resultado era un reguero de muerte que cambiaría para siempre el destino de esa comunidad. La noticia llegó a la capital del estado con la velocidad de un rayo, desencadenando una movilización de las autoridades que rara vez se veía en esa región olvidada. Columnas de patrullas de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, con sus sirenas ululantes, irrumpieron en el pueblo, rompiendo la tensa calma. El caos se desató. Los forenses se movían entre los cuerpos. Los agentes acordonaban las zonas y los helicópteros sobrevolaban el cielo. Su ruido ensordecedor se mezclaba con el llanto de los familiares de las víctimas y la histeria de los curiosos. La violencia, una vez contenida en las sombras, había estallado a plena luz del día, dejando una cicatriz imborrable en el paisaje y en la memoria colectiva. Entre el torbellino de uniformes y el hedor a muerte, se movía el comandante Ramiro, jefe de una unidad de investigación especial. Sus ojos, hundidos y cansados, habían visto demasiado en los campos de Michoacán. Cada arruga en su rostro curtido era una historia de impunidad y desesperanza. El olor a tierra seca y a quemado, tan familiar en esta tierra, ahora se mezclaba con un aroma metálico y acre que le era aún más conocido, el de la sangre. Observaba los cuerpos, la marca de la cruz, y un suspiro pesado escapó de sus labios. Sabía que no se trataba de un mero ajuste de cuentas entre cárteles. Había algo más profundo, más visceral en esta masacre. La brutalidad no era aleatoria, era un mensaje, una declaración. Ramiro, con su uniforme impecable pero su alma fatigada, no era un hombre corrupto, pero sí un hombre que entendía las reglas no escritas de la tierra. Había presenciado innumerables veces cómo el sistema fallaba, cómo la justicia se desvanecía ante el poder del narco. En su mente, una parte de él comprendía la lógica retorcida detrás de la venganza de Pedro Cruz. Cuando el Estado abandona al pueblo, el pueblo encuentra sus propias maneras, murmuró para sí mismo, mientras sus hombres recogían pruebas. Pero su deber, la ley que había jurado proteger, lo obligaba a condenar el acto, sin importar la justificación. La impunidad que había llevado a esto era la misma que ahora le exigía una respuesta. Una ironía cruel que pesaba sobre sus hombros. La investigación fue implacable. Los pocos sicarios que habían sobrevivido, aterrorizados por la marca de la cruz, no tardaron en confesar lo que sabían, señalando a don Pedro y a sus hijos. Las huellas en los campos de aguacates, las armas rudimentarias encontradas en un escondite, todo apuntaba a la familia Cruz. La cacería se invirtió, y ahora eran los Cruz los que eran perseguidos. El campo, antes su santuario, se convirtió en un laberinto de trampas. El sonido de los helicópteros y las sirenas resonaba en cada rincón, una banda sonora constante que anunciaba el fin de su breve reinado de justicia. La promesa de que la venganza sería pagada se cumplía, aunque no de la manera esperada. La captura fue rápida y brutal, casi tan metódica como la venganza que habían ejecutado. Don Pedro y sus dos hijos mayores, emboscados en un viejo jacal en las afueras,
no opusieron resistencia. Sus rostros, marcados por el cansancio y una extraña serenidad, no mostraban arrepentimiento, solo la resignación de quienes sabían el precio de sus actos. El comandante Ramiro, al ver al viejo agricultor con sus manos nudosas esposadas, sintió una punzada de dolor. «Don Pedro, ¿valió la pena?» «¿Y te anasei?», le preguntó, su voz un murmullo. El patriarca solo lo miró a los ojos, una mirada profunda que contenía el peso de toda una vida, y asintió levemente. Los otros miembros de la familia, más astutos o afortunados, lograron dispersarse en el vasto territorio de Michoacán, desapareciendo entre las veredas y las rancherías, pero con la marca indeleble de la tragedia. En los tribunales, la condena fue severa, un mensaje claro de que la ley, aunque a menudo ausente, podía ser implacable. Don Pedro Cruz fue sentenciado a 40 años de prisión. Sus 2 hijos, apenas similares. Tras las rejas, el patriarca perdió el contacto con gran parte de su familia, que tuvo que huir para sobrevivir a la represalia del cártel. El aroma a tierra y a aguacate fue reemplazado por el hedor a humedad y a desesperación de la celda. Aunque su honor familiar había sido restaurado a un costo inimaginable, el peso de sus acciones y los fantasmas de la violencia lo consumieron lentamente. Moriría de un infarto, años después, un hombre roto y consumido por el dolor y la culpa, en la soledad de una prisión que se sentía como un olvido. Mientras tanto, Lucía, la nieta, la chispa que había encendido toda esta vorágine, logró recuperarse físicamente de la agresión. El blanco de su vestido de novia, manchado de polvo y lágrimas, se había desvanecido, pero las cicatrices emocionales permanecieron. Nunca volvió a ser la misma. Sus ojos, antes llenos de sueños, ahora reflejaban una sombra permanente, un miedo que se había grabado a fuego en su alma. Aunque a salvo del cártel, vivía con la marca invisible de la violencia que había destrozado su vida y la de su familia. El trauma la acompañaría siempre, un recordatorio constante del precio de la impunidad y de la venganza, un legado amargo que ninguna justicia podría borrar por completo. La historia de la familia Cruz se convirtió en una leyenda susurrada en los pueblos de Michoacán, un cuento de advertencia que se transmitía de boca en boca. No subestimes a un padre desesperado que ha perdido todo, porque su venganza será implacable. La comunidad, aunque temerosa de las represalias del cártel, veía en Pedro Cruz no solo a un asesino, sino a un símbolo de resistencia, a un hombre que se atrevió a desafiar lo intocable. Pero la pregunta permanecía, colgada en el aire denso y polvoriento de la región. ¿Era don Pedro un héroe que defendió a su familia de la tiranía? ¿O un asesino que se rebajó al nivel de sus opresores en su búsqueda de justicia? La ambivalencia moral era el verdadero legado, una reflexión eterna sobre la delgada línea entre la ley y la supervivencia en una tierra donde el Estado había abdicado. Tras el fragor de la venganza y la implacable mano de la ley, Pedro Cruz fue engullido por el sistema penitenciario mexicano, un abismo de muros fríos y grises donde el aroma a tierra húmeda y aguacate de su rancho fue reemplazado por el hedor persistente a sudor, desinfectante barato y desesperanza. La celda, un cubículo estrecho y sin ventanas, se convirtió en su nuevo universo, un contraste brutal con la inmensidad del cielo michoacano, que antes había sido su techo y su guía. Cada día, el tintineo metálico de las llaves y el rugido lejano de las voces de otros reclusos le recordaban la pérdida irrecuperable de su libertad, de la dignidad que había luchado por preservar. Los primeros meses, la soledad era un tormento más agudo que cualquier castigo físico, un eco constante de las risas de sus nietos y el murmullo del viento entre los árboles que ahora solo existían en su memoria, desvaneciéndose lentamente bajo la opresora rutina carcelaria. La vida fuera, su vida de antes, se había evaporado como el rocío matutino en el desierto de Juárez. Detrás de la mirada pétrea que Pedro mantuvo ante sus captores y ante los reclusos, se libraba una batalla silenciosa, una guerra interna contra los fantasmas de la violencia que había desatado. Las noches en la prisión eran largas y crueles, pobladas por los rostros de los sicarios abatidos, sus ojos vacíos reflejando la cruz grabada por su propia mano. ¿Valió la pena?
Esa pregunta resonaba en su mente con la cadencia de un martillo, una tortura constante. Había restaurado el honor de su familia, sí, pero a un costo incalculable. Su propia alma estaba marcada, corroída por la sangre derramada. La ambivalencia moral de sus actos lo consumía, transformando la victoria en una derrota existencial. La justicia que había buscado con tanta ferocidad se había convertido en su propio verdugo, aprisionándolo no solo físicamente, sino también en un laberinto de culpa y justificación. Mientras Pedro purgaba su condena, la familia Cruz, desmembrada y dispersa, luchaba por sobrevivir en la vastedad de Michoacán. Sus hijos y primos, los que lograron evadir la captura, se vieron obligados a abandonar sus tierras, sus hogares y sus raíces, huyendo de la implacable represalia del cártel que, aunque herido, aún conservaba su poder y su sed de venganza. El silencio de sus ranchos vacíos era un lamento mudo por una vida que ya no existía, por una unidad familiar que se había roto bajo el peso de la tragedia. Se convirtieron en sombras, moviéndose entre los campos de caña y las ciudades lejanas, llevando consigo el miedo constante a ser descubiertos y la pena de la separación. La distancia no solo los apartó geográficamente, sino que también erosionó los lazos, transformando el recuerdo de la venganza en un legado agridulce, una carga invisible que los marcaba para siempre. Lucía, la nieta cuyo sufrimiento había encendido la chispa de toda esta vorágine, logró recuperarse físicamente de la agresión en su boda, pero las heridas de su alma nunca cicatrizaron del todo. El blanco de su vestido de novia, manchado de polvo y lágrimas, se desvaneció, pero el trauma se grabó a fuego en su memoria, una cicatriz invisible pero profunda que alteró para siempre el curso de su existencia. Sus ojos, antes llenos de sueños y de la inocencia de una vida campirana, ahora reflejaban una sombra permanente, una melancolía que no la abandonaría. Aunque a salvo del cártel, vivía con la marca de la violencia que había destrozado su vida y la de su familia. No había retorno a la Lucía de antes. La alegría ingenua había sido reemplazada por una cautela constante, una tristeza silenciosa, que era el verdadero precio de la impunidad y la subsiguiente venganza de su abuelo. Años después, en la penumbra de una celda que se sentía más como una tumba, don Pedro Cruz exhaló su último aliento. Un infarto fulminante puso fin a su condena, tanto la impuesta por los tribunales como la autoimpuesta por su conciencia. Murió solo, sin el consuelo de su familia, sin el aroma de la tierra que tanto amó, ni el sol de Michoacán en su rostro. Su cuerpo, envejecido y consumido por el dolor y la culpa, se rindió. Pero su espíritu, el del patriarca que había defendido a los suyos hasta las últimas consecuencias, se liberó de las cadenas de su prisión. Su muerte marcó el final de una era, el epílogo de una tragedia personal que había sacudido los cimientos de un pueblo. En la soledad de su partida, el peso de sus acciones, la ambigüedad de su heroísmo, quedaron suspendidos en el aire rancio de la prisión, sin resolución final. La historia de la familia Cruz, de Pedro, el agricultor que se transformó en ejecutor, se tejió en el tapiz de leyendas de Michoacán, un cuento de advertencia susurrado en los pueblos, transmitido de boca en boca bajo el cielo estrellado y en las mesas de las cocinas humildes. No subestimes a un padre desesperado que ha perdido todo, porque su venganza será implacable. Se decía con voz grave, un eco que resonaba en cada rincón donde la impunidad del crimen organizado seguía acampando a sus anchas. Pedro Cruz, el hombre que exterminó a 15 sicarios, se convirtió en una figura mítica, un símbolo de resistencia brutal contra la opresión de los cárteles, la personificación de la furia contenida de un pueblo abandonado por sus instituciones. Su nombre era un recordatorio constante de que, cuando el Estado falla, la justicia, por retorcida que sea, encontrará su propio camino. Sin embargo, la figura de don Pedro no era unánimemente venerada. La comunidad, dividida por la tragedia y las secuelas de la violencia, debatía su legado en los corrillos de las plazas y en la privacidad de sus hogares. Para algunos, era el héroe que se atrevió a desafiar lo intocable, un mártir que sacrificó su vida por el honor de su estirpe,
un faro de dignidad en la oscuridad. Para otros, era un asesino más, un hombre que, al tomar la justicia por su propia mano, se rebajó al nivel de sus opresores, perpetuando el ciclo de violencia que desangraba la región. La ambivalencia moral de sus actos era el verdadero legado, una pregunta sin respuesta que flotaba en el aire denso y polvoriento de la región, una cicatriz en el alma colectiva que se negaba a sanar. Así, la historia de Pedro Cruz, el patriarca michoacano, se cierra con una reflexión inquietante que se niega a ser olvidada. ¿Hizo lo correcto? ¿Fue su venganza un acto de heroísmo justificado por el abandono institucional y la inacción de las autoridades, o una caída en la barbarie que solo engendró más dolor y desesperación para su propia familia? En un país donde la tasa de impunidad para crímenes graves supera el 95% y la ausencia del Estado es una realidad palpable en cada rincón olvidado, ¿qué opción le queda a un ciudadano común, a un padre de familia, cuando su estirpe es amenazada y su dignidad pisoteada sin piedad? La respuesta no es sencilla. Se pierde entre el polvo de los caminos, el olor persistente a tierra seca y el eco de los disparos lejanos que aún resuenan. Y la pregunta final, fría y directa, se lanza al oyente, esperando una respuesta en su conciencia. ¿Qué habrías hecho tú?